Bueno, hemos llegado, amigo. Gracias. Vamos. Vamos. ¡Llega! 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 Resumiendo, señores, todo lo que necesiten. Hay buenas herramientas, buenos arados, y los mejores son los de la Iron Company. ¡Largo de aquí, Yankee! No tenemos ninguna necesidad de vuestras herramientas. Que me maten si os comprendo. Yankee, sudista, como si la guerra civil no hubiese terminado ya hace más de 3 años. ¿Qué importa quién haya fabricado los arados? Lo interesante para vosotros es que podéis hacer una buena compra. Yo ofrezco $50 al mes a cada uno de vosotros que me ayude a venderlos. No le escuchéis, amigos. Que se las arregle solo con sus cochinos arados del norte. Yo estoy dispuesto a ayudarle, si lo permite. ¿A ti qué te importa? ¿Y de dónde vienes, forastero? Busco trabajo. Puede usted contar conmigo, señor. Dígame lo que tengo que hacer. Bien hablado, joven. ¿Cómo te llamas? Bill Grayson. Tú! ¿Cómo has dicho que te llamas? Bill Grayson. Ah, Grayson. ¿Y tienes algo que ver con el coronel Grayson? Claro. Es mi padre. ¡No queremos ningún Grayson! ¡Vamos, echarle de aquí! No quiero ver a ningún Grayson. De todas formas, ya encontraron. Pero has visto qué cara más dura. Ha sido una buena lección. Grayson. Bueno, señores, cuanto más encoleriza uno, se hace más daño. Ahora que los veo un poco más tranquilos, volvamos a nuestros arados. Como iba diciendo... ¿Todavía hiciste? Un momento, señores. Antes debo resolver una cuestión personal con aquel amigo.
Levanta. ¡Basta! Es el hijo de Grayson. De todas formas, dejadlo. ¿Es verdad que eres el hijo del coronel Grayson? Sí, soy su hijo. ¿Qué pasa? Ven. Escúchame bien, muchacho. Es comprensible que tú defiendas a tu padre, pero sin embargo no puedes cambiar lo ocurrido. Eran 5 los que transportaban el oro. 4 volvieron. Solamente tu padre desapareció y con él los $500,000. Mi padre no es un traidor. Yo lo demostraré. Hazme caso, muchacho. Es mejor que vuelvas a tu casa. Aquí no es bueno el aire para los que llevan tu nombre. No tengo dinero, ni caballo. Dinero no puedo darte, pero caballo es más fácil. Quieto, muchacho. Detén a tu pura sangre. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Te asombras, chico. Cuando un hombre está desarmado y el otro tiene un Colt, es el segundo el que pregunta. ¿De verdad eres el hijo de Grayson? Sí, lo soy. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo contra mí? No, al contrario. Tú eres mi mina de oro, chico. No te comprendo. Ahora te lo explicaré. ¿Un cigarro? No soporto el tabaco. Eres exacto a tu padre. Ven, debe haber quedado un poco de café. Primero habla. A pesar de que todos le acusan, no fue tu padre el que robó ese dinero. Yo lo sé. ¿Cómo lo sabes? Porque yo era el guía de esa expedición. Entonces, ¿sabes dónde está? Tu padre ha muerto. Asesinado por los 4 componentes del convoy. Esos cobardes le dispararon mientras dormía. Y lo mataron precisamente por esos $500,000. ¿Dónde sucedió? A 3 días de caballo de aquí. Nos detuvimos en el desierto. Primero le mataron a él, luego me atacaron a mí. Me creyeron muerto y me enterraron. Cuando recobré el sentido, todo estaba oscuro. Entonces empecé a luchar desesperadamente, clavando los dedos en la arena que me cubría, hasta conseguir liberarme. Pero tu padre continúa aquí.
en el mismo sitio que yo cavé. Él se quedó. Era un hombre de honor, un valiente soldado, fuerte y noble. Lástima que fuese honrado. Bah, no se puede ser perfecto. Es el revólver de tu padre. Has dicho 4. Sí. Bennington, Avery, Latour y el capitán Hawkins. Hala, vamos. Terminaremos reventando a los caballos. Vamos a dejar que descansen un poco más, ¿no? No me importan los caballos. Tengo prisa por llegar a Black Point. Haces mal, chico. Recuerda que en la vida lo que cuenta es un buen caballo y una buena pistola en el momento preciso. No lo olvides y no tengas prisa. No se moverá de Black Point. Hace casi 3 años que está allí. Ha abierto un banco con la parte que le correspondió del botín. Si sabías dónde estaba, haberle denunciado. ¿Y quién hubiese creído a un sucio mexicano? Se ve que no eres de por aquí. Entonces, ¿por qué no lo mataste tú? Porque me encerraron, chico. Iba con mi mujer a curarme las heridas que me hicieron esos 4 en el desierto. Ay, qué caderas tenía mi Conchita. ¿Es que adelgazado? Ha muerto la pobrecilla. Se estaba consolando con un sucio gringo cuando yo llegué y los dejé secos. Bah, las cosas han cambiado desde la guerra. Jueces, abogados, prisión. Antes todo era más sencillo. Uno le disparaba a otro, el otro le disparaba a uno, luego llegaba el sheriff y disparaba a los 2. ¿Te echaron muchos años? Demasiados. Hace apenas 2 días que he salido. ¿Y qué sabes de los otros? Sé también cómo encontrar a Bennington y Avery. En cuanto al querido capitán Hawkins, solo sé que anda por la mesa. Y creo que... ¿Qué pasa? algún idiota que se ha metido en un lío. Ven. Mira, están asaltando la diligencia. ¡Ya! ¡Ya! ¡Caballo! ¿Qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? ¿Largarnos? No, debemos ayudar a esa gente. Igual que tu padre.
Caramba, qué impresiones causas a las mujeres. Las mujeres o traen mala suerte o es que ya la han traído. Pero merece la pena arriesgarse. ¿Estás bien así? Sí. ¿Quieres otra manta? No, gracias. No sería justo quitársela a Charro. Qué lástima, Bill. Hubiese sido estupendo habernos encontrado antes. Te conocí en Pittsburgh. No, ya te lo he dicho. Yo he vivido siempre en la academia. Sin embargo, hubiera jurado que... Bueno, nuestros caminos se separan aquí. Adiós, Bill. No te olvidaré. Yo tampoco, Jenny. Chicos, que tenemos una cita en Black Point. Te conocí en... No. Pero por Laredo sí que has estado. Dime la verdad, Bill. Que no. Ya te he dicho que no, mujer. Pues aunque no quieras, te conozco. Pues sí, queridos amigos, al final yo también he caído. No se puede huir de la cadena del matrimonio. Pero seguramente será una cadena muy dulce, ¿verdad, cariño? ¿Por qué pones esa cara, Por favor, caballeros, brindemos todos por la felicidad de mi hija y del señor Jack Latour. Usted, ¿por qué está cerrado el banco? ¿Ha quebrado el patrón? No, está festejando su próximo matrimonio. Oh, se casa. Oye, ¿y si nos invitásemos nosotros también? Pues claro, por algo es un viejo amigo. ¿Has traído las letras de mi padre? Todavía no estamos casados. Por eso te lo recuerdo. No debes olvidarlo. Necesito esas letras antes de la boda. Y tú no debes olvidar que las órdenes las doy yo. Los demás obedecen y basta. Eso me lo recordarás cuando sea tu mujer. Por ahora todavía no lo soy. Con vuestro permiso me llevo a Ellen. Hasta luego, querido. Señor Latour. ¿Qué ocurre, Sam? Hay un tipo que quiere depositar dinero. Mándale al infierno y dile que hoy el banco está cerrado. Pero se trata de $20,000. ¿Me ocuparé yo, Sam? Buenos días. Buenos días. ¿Le interesan mis medallas? Veo que las está admirando. Son recuerdos gloriosos de una guerra ya lejana y olvidada. Pero los buenos sudistas no la olvidan. Tiene razón. Pero dígame qué puedo hacer por usted, señor Sol Benson. Vengo de Nevada. Quiero comprar ganado. Tengo $20,000. Y sé que su banco es seguro. Gracias. Es usted muy amable, señor Benson. Solo que, bueno, ahí dentro tengo invitados. Si quiere, puedo llamar al cajero. Francamente, preferiría hacer la operación con usted.
Necesito consejos. ¿A quién debo comprar el ganado, por ejemplo? De acuerdo, señor Benson. Podríamos vernos esta tarde en mi banco. ¿Le parece bien a las 3, señor Latour? Perfecto. Entonces, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Por lo que veo, es usted puntual. Sí, soy puntual. Para mí es una cita muy importante. Además, es costumbre de familia. ¡Qué alegría, teniente Latour! ¿Qué tal? Charro. Sorprendido, ¿eh? Siento tener que presentarme así de improviso después de tantos años. Pero mi amigo tenía tanto interés en conocerle. Es el hijo del coronel Grayson. Y he venido aquí para vengar la muerte de mi padre. Una sorpresa, ¿eh? Pero también ellos querían conocerte. Con que querías hacer un depósito, ¿eh? Sam, llévatelos a la cabaña y acabad con ellos. Diré al sheriff que han robado el banco y que tú les has seguido. Yo os llevaré después el dinero para justificar el robo. Vamos. ¡Anda! Ahí llega Latour. Aquí está el dinero que han robado al banco. Ya he avisado al sheriff. Ahora los está persiguiendo por la orilla del río Pecos. Así tendremos tiempo de arreglar este asunto. Esta vez morirás en el río, charro. ¿Tú crees? Deberías pagar mejor a tu gente. No, quieto. Un momento. Escucha, Sam. ¿Quieres dinero? Tendrás cuanto quieras. Y vosotros también. Ya tienen mucho dinero. ¿Se lo has traído tú? Le dirán al sheriff que hemos escapado Y que te hemos matado en el camino. Tú nunca podrás decir la verdad, teniente Latour. Es tuyo, chico. Estoy desarmado, Grayson. Dale un arma. Repartíos el dinero como buenos amigos, muchachos. Hasta la vista. Olvidabais mi parte.
¿Qué te había dicho, chico? En la vida lo que cuenta es un buen caballo y una buena pistola en el momento preciso. Eres un asesino, Charro. Un verdadero asesino. Se lo han merecido. Traicionar a ese pobre Latour. Ese dinero lo restituiremos. ¿Eh? Restituirlo. ¿A quién? Hay demasiada gente en el sur que lo ha perdido todo con la guerra. Yo escupo sobre tu amor hacia el prójimo. No tienes necesidad de buscar gente desgraciada por la guerra. La tienes aquí. Por favor, escúchame, Charro. Sería del todo inútil que vengase a mi padre si no puedo rehabilitar su memoria. Y no será robando como lo lograré. Bien, hablemos claro de una vez para siempre. ¿Por qué crees que me ha arrimado a un tipo como tú? ¿Eh? Solo por esto. Llevaré yo ese dinero. Anda, dámelo. ¿Por qué no vienes a por él? Anda, ¿qué esperas? Ya veo que eres un valiente. ¿Tenías motivos para dudarlo? No, ninguno. Pero de todos modos voy a darte una pequeña lección. Primero, no debes dar nunca una oportunidad a tu adversario. Eso no es honrado. Es absolutamente desleal. No está escrito en el manual de boxeo. Segundo, eso tampoco está escrito. Está bien, una pelea legal, ¿eh? Sí. Tercero, no te confíes jamás. Tiras coces. Como las mulas. Cuarto. Esto me lo enseñó mi abuelita. Pero qué mujer más simpática era tu abuelita. Ideas claras y reflejos rápidos. ¿Sabes lo que te digo? No eres bueno. También lo decía mi madre. Charro, eres el único hombre que empezando desde abajo has conseguido caer más bajo todavía. Tal vez decía esto porque estaba siempre borracha. ¡Ay, santa mujer!
Maldita caroña. Quieto, Bill. Mira. Una picadura de ese bicho y en unos segundos estarías muerto. $200 si quieres quemarme la casa. Ni uno menos. ¿Lo oyes? Y yo que he hecho 5 días a caballo para venir a ver a un amigo. Pero, Charro, se trata de mi casa. ¡Ah! ¿Le llamas casa a esta choza? Choza o no, es donde vivo. Y el vuestro solo es dinero robado. No lograréis nada. Bennington y Avery son los hombres más poderosos de Warlock. Para ellos será un juego de niños deshacerse de ti y de tu bello doncel. Yo no estaría tan convencido. Sobre todo si a esos dos les gusta el juego. ¿Verdad, Charro? Claro, chico. Pero esta vez les enseñaremos un juego nuevo. No reiríais tanto si supierais lo que os espera en el Strange Palace. Para eso estamos aquí. Para que tú nos lo digas. Eso sí que es razonable. Si no queréis dejar vuestra piel, procurad no olvidar lo que voy a deciros. Escuchadme bien. Todo el que entra en el Strange Palace está continuamente bajo el tiro de 5 pistolas. 2 que hacen una especie de vigilancia entre el despacho de Bennington y el de Avery. La tercera está colocada detrás del cuadro de una bonita muchacha desnuda. La cuarta bajo el teclado del piano. Y la quinta la tiene el camarero y puede disparar a través de un agujero del mostrador. ¿Qué va a tomar? Algo que me quite este maldito dolor de muelas. Un retuercetripas, entonces. Tequila, whisky, algo de cactus y un poco de pólvora. Probemos. Aquí tiene. Vete de aquí, fuera. No queremos borrachos aquí dentro. Y menos un sucio mexicano. Vete a cualquier tabernucho donde no entre gente bien. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sheriff! ¡Sheriff! ¡Fuego! ¡Sheriff! ¿Qué pasa? Haga algo, Sheriff. Mi casa está quemándose. Está bien. Tú ve hacia allí y avisa de paso a todos los que puedas. Yo voy al Strange Palace. ¡Vamos, muévete! Escuchadme, muchachos. La cabaña del viejo Cebulón está ardiendo. No hay tiempo que perder. Vamos, buscad todos los cubos que podáis. ¡Vamos! ¡Venga, rápido! Sí, vamos. Si no la apagamos, se propagará a todo el pueblo. Venga, deprisa. Vamos, deprisa. Deprisa, muchachos. Vamos, rápido, rápidos. Liman. Sí, señor Avery. ¿Qué sucede? Se está quemando la cueva del viejo Cebulón. Deja que se queme ese nido de chinches. Pero corremos el riesgo de que el fuego se propague con este viento. Entonces date prisa. Bien. Whisky. Oye, ¿por qué no vas a echar una mano también tú? Escucha, ¿no tenéis un dentista en este pueblo? No, pero Tomás el herrero... ¿Qué? ¿Y es bueno? A mí ya me ha sacado 4. Manos arriba. No te muevas. He dicho que levantes las manos. Obedece. Quieto. Tienes un col apuntándote al estómago. ¿Eh? Ahora levanta las manos y vuélvete. Manos arriba, amigo. Date la vuelta. Ya has bromeado bastante.
El camino está libre, ahora te toca a ti. Es mejor que te detengas, guapo. ¿Tanta prisa tienes? Quítate de en medio. No tengo nada contra ti. Ni un paso más. Si lo haces por dinero, saldrás ganando no metiéndote en esto. ¿Y qué crees que pasará con mi reputación? Tú lo has querido. Tú... Tú eres... Bennington, y son dos. Tampoco esta vez has perdido el tiempo, ¿eh, Charro? Hay que recuperar gastos. No olvides lo que nos ha costado la choza del viejo Cebulón, chico. Delicioso. Gracias, amigo. Mate. Lehman. ¡Lehman! Blackie, ¿cómo estás? Bien. Espera un momento. Levántate, Bull. Deja tu sitio al mejor jugador que conozco en todo el oeste. La última vez me ganó $10 y ahora quiero, por encima de todo, recuperarlos. No he venido a jugar, Blackie. De todas formas, esta vez la apuesta es mucho más alta. $100,000. $100,000. 100 billetes que dos tipos se han llevado de Warlock. He seguido sus huellas hasta la encrucijada. Me he dado cuenta que han cogido el camino del cañón, pero creo que vienen hacia aquí, a la mesa. ¿Has dicho que han cogido el camino del cañón? Uh-huh. No podían haberlo hecho peor, porque nosotros sabemos dónde esperarlos, ¿verdad, Paco? Sí, señor. ¿No había un sitio más cómodo que este? Claro que sí, chico. Hubiera sido mejor ir por el camino normal. De esa forma nos hubiéramos encontrado al sheriff recibiéndonos y a lo mejor con fuegos artificiales. Sí, tienes razón. Es que tengo prisa por encontrar a Hawkins. Yo también tenía prisa. Pero ahora que tenemos el dinero de Bennington y Avery, casi, pensándolo bien, me gustaría más regresar a México y pasarlo bomba. ¿Eh? Que no vuelvas con lo mismo. Ya te lo he dicho. Yo debo encontrar a Hawkins. Además,
Ese dinero no es nuestro. Tienes la cabeza más dura que estas piedras, chico. ¡Cuidado, charro! Vosotros quedaos aquí y no perdáis de vista el paso. Ven conmigo, Blackie. ¿Quién será? No sé, pero no me gusta nada esto. Vámonos. ¡Vete! ¡Escapa! ¡Quieto! ¡No te muevas! Quítate el cinturón. Todavía no puedo comprender cómo el otro ha podido escapar. No te preocupes. Antes de ponerle la cuerda al cuello ya verás cómo esta carroña hablará. Seguro. Esperemos. Lehman, siéntate aquí. Esta vez no te escaparás. ¿Es que aún no estás harto de perder? Cuando era tu ayudante era solo un novato. Pero ahora he aprendido varios truquitos. Ajá. Veamos. Whisky, whisky, hace media hora que he pedido un whisky. ¿Qué esperas para servírmelo? Whisky, solo quiero whisky, date prisa. Mi dinero es tan bueno como el de cualquier otro y además soy el mejor cliente de los tiene a uno más, un montón de ceniza después de pasar. Estoy harto de esperar. ¿Y era ese whisky o no? ¿Qué pasa? Es una lástima que un hombre como tú esté tan solo. Sí, es una lástima, es verdad. Pero tú no eres mi tipo, amigo. Nunca me han gustado los damiselas. Escucha, ¿te gustaría una muñeca que hay allí? ¿Qué muñeca? Vuélvete. Mira. Aquella. Ah, es preciosa. Sí. ¡Uy, qué guapa! ¿Te gusta? Ya lo creo. Pero esa ya tiene compañía, así que... Si quieres, eso lo arreglo yo. ¿De verdad? Por ti. Salud. Usted. Es mejor que deje en paz a esa pequeña. Es un consejo de amigo. ¿Quién ha dicho eso? No, no soy yo. Es aquel. Dice que es usted un simio asqueroso y peludo y que la joven estaría mucho mejor en sus rodillas. ¿Eso es lo que ha dicho? Sí, son sus propias palabras. ¡Tú! ¡Ven aquí! ¿Yo? Vaya. Hola, guapa. Bueno, deteneo, ya está bien, me están destruyendo todo el local.
¡Venga, diablo! ¡Oh, qué desastre! ¡Por vuestra madre! ¡Ya habéis causado bastante daño! Ven aquí. Sí. ¿Por qué no vas a llamar al sheriff? ¿Que lo llame? ¿No ves que te han destrozado el local? ¡Ya! ¡Uy! ¿Qué? ¿Te decides a llamar al sheriff, sí o no? Sí, claro, voy enseguida. Necesitamos al sheriff. Sí. Sheriff, pronto venga. Me están destrozando el local. Están todos borrachos como cubas. Por favor, sheriff, venga enseguida. No te preocupes. Coleman. Sí. Acompáñale. Yo iré dentro de un momento. Esto no ha terminado. Continuaremos después. ¿Te molesta acompañarme? No, al contrario. Me divierte mucho más que estar aquí enseñándote a jugar. No corras demasiado. Esta vez estás perdido. Pues quédate aquí. ¿Vamos, Lima? ¿Qué pasa, sheriff? Escúchame bien. Que nadie toque ese tablero. Respondes con tu vida de la posición de cada pieza. ¿Has comprendido? No se preocupe. ¿Te he hecho daño? Perdón. ¿Cuánto has tardado en venir? Oye, ¿es así como me das las gracias? No te enfades. Yo en tu lugar ya estaría lejos. Estoy seguro, Charles. Pero no lo he hecho por ti. Todavía queda Hawkins. Y tiene que pagar. Lógico, amigo. Debe pagar. Además, el capitán Hawkins es el más rico de todos. Ya te lo tengo dicho. En la vida lo que cuenta es una buena pistola y un buen caballo. Muchacho, ¿qué broma es esta? Vaya. Esto no estaba en el programa. Venga, tendrás que aguantar, chico. Debemos largarnos. ¿Qué pasa? ¿Qué les ha ocurrido, hermanos? Satanás debía estar en el salón esta noche. Una juerga general. Y mi amigo no se ha hecho rogar. Confíemelo a mí. Cuando el espíritu... Con todo el respeto, padre. El espíritu puede esperar. Es la carne la que sufre. El pobre ha bebido como una esponja. Y ahora se encuentra mal. ¿Dónde puedo encontrar un médico? En su casa, al final del pueblo. Bueno, voy por los caballos. ¿No me molesta, Sí, padre? ¿cómo no? Estoy como una cuba. Escucha, hermano. Satanás está emboscado detrás de cada botella de whisky. Pareces un buen chico. ¿No te da vergüenza haber llegado a este estado? En el Salmo 45. Ya se lo contará otro día, ¿eh? ¿Cómo ¿Quiere quiera? echarme una mano? Sí, claro.
Gracias, padre. De nada, hermano. En el cielo ven todo lo que hacemos. Pues esperemos, padre, que no lo vean también en esta tierra. Adiós. ¡Adiós! La casa del doctor está por el otro... ¿Ves cómo tenía razón? Están tratando de atravesar la montaña. Ya, se dirigen hacia la frontera. Max, rodea la montaña por esta parte y espéranos en el río. Tú sigue sus huellas. Tú ven conmigo, cortaremos directamente por aquí. Vamos, adelante, hay que moverse. Un esfuerzo más. Tenemos que salir de aquí. ¿De qué nos servirá? Morir aquí o en otro sitio para mí es igual. No digas estupideces, Bill. Maldita sea. Deben ser ellos. Tenemos que alcanzarlos. ¡Vamos arriba! ¡Quieto! Si te mueves, te mato. ¡Apártate! ¿Y el dinero? Se ha ido con los caballos. Pero si conseguimos llegar al río, tal vez nos salvemos. Anda, ánimo. ¿Por qué habrán espantado a los caballos? No, no los han espantado. Se habrían quedado con el dinero. A pie no irán lejos. ¿Y si vamos hasta el río? Sí, buena idea, pero que Frank se quede aquí. Así no podrán escaparse. Están rodeados. Muy bien. ¿Has oído, Frank? Sí. Ten los ojos bien abiertos. ¿Cómo estás? No puedo más. Continúa tú solo. No digas tonterías. La balsa debe estar cerca.
Quieto. No te muevas. Espérame aquí. No dispares. Si lo haces, vendrá el sheriff. Ya. Venga, chaval, date prisa. Espera, voy a soltar la balsa. A caballo no podrán seguirnos. Han soltado la cuerda desde la otra orilla. La balsa ha desaparecido. No podemos pasar. ¿Pero no se puede atravesar el río por otro lado? Sí, claro, pero está a 2 millas. Si no perdemos el tiempo, quizás podamos hacerlo. No olvides que van a pie. Es verdad. Vamos, vamos. Un día u otro no te aguantaré más y te cerraré para siempre esa cloaca que tienes por boca. ¿Crees que puedes aprovecharte solo porque eres gordo? Prueba. Y cuando lo hayas hecho, tendrás razón. ¡Claro!
¡Claro que la tengo! El norte estaba tan mal que tuvisteis que confiar el mando a un extranjero. Es italiano, el del cabello largo. ¿Cómo se llama? Cristóbal Colón. ¿Qué va? ¿Qué tendrá que ver Cristóbal Colón, Garibaldi? Era él, ¿no? Bien, y como sintió el olor a chamusquina, lo rechazó. ¡No! ¿Y qué quieres decir con todo? ¿Cómo que qué quiere Al decir? final ganó la guerra, ¿o no ganó la guerra? Sí, pero después habéis perdido todas las batallas. Sí, pero vencimos. Para luego encajar muchos palos. Pero la ganamos. Porque tuvisteis suerte. Y ni una palabra más. Pero la ganamos. Si no me sujetará, porque yo me conozco. Hola, Sheriff. ¿Quiere algo? Estamos buscando a 2 hombres. ¿Han visto a alguien? Uno va herido. No hemos visto ni un alma. Lo siento. Hace ya un buen rato que estamos charlando aquí como buenos amigos, pero no ha pasado nadie. ¿Podemos ayudarle, sheriff? No, gracias. Continuaremos buscando. Hasta la vista. Adiós, sheriff. Hasta la vista. Pero no digas ni una sola palabra más. Si eres tú el que empieza siempre, Peter. Y sabes muy bien, tozudo sudista, que el señor Stuart no quiere que se hable de política. Es posible que siempre tengáis que estar discutiendo vosotros dos. Es este enano de Yankee y ahora tendré que soportarlo durante 3 días. Adiós, hasta pronto. Adiós. Adiós, Lupe. Y no tengáis miedo tú y la señorita de quedaros solas. Volveremos pronto. Venga. Señorita Dolly. Señorita Dolly. No te muevas. No temas. No lo haga, señorita. He hecho tanto para salvar a mi pobre hermanito. ¿Su hermano? Sí, hermano de leche. Ya. ¿Y por qué se esconden? Es una terrible historia, un terrible equívoco. Ayúdenos, se lo ruego. ¿Verdad que nos ayudará? Que han 3 días que llevo aquí engordado 3 kilos. ¿Sabe que ayer estuvo aquí el sheriff? ¿El sheriff? ¿Y qué es lo que quería? No lo sé. Habló un poco con la señorita Dolly y luego se marchó. Voy a buscar agua. ¿Cuándo volverá tu tío? Creo que mañana. Mañana. Entonces debemos irnos. No quiero que os marchéis. ¿Qué podemos hacer?
te vayas. Otra vez el sheriff. ¿Qué diablos querrá? No lo sé. Quédate aquí, voy a ver. ¿Y Dolly? Está en el almacén. Señorita Dolly. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Otra vez aquí? ¿Ha sucedido algo? No, solo estamos de paso. ¿Alguna novedad, señorita? No, absolutamente ninguna. ¿No ha vuelto todavía Stuart? No, lo espero de un momento a otro. Bueno, ya sabes. Si ocurre algo anormal, avísanos. No se preocupe. Gracias. Cada día que pasa se hace más difícil atraparlos. Pero ya verás cómo lo conseguiremos. Lo siento, Blackie, pero tendrás que hacerlo solo. No puedo entretenerme más. Ya he recuperado el dinero y tengo que regresar a Warlock. Hasta la vista, Blackie. Adiós, Lima. Oye, estás loco. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Tenía que encontrar un amor perdido. ¿Crees que es el momento de pensar en mujeres? Verás, cuando se trata de estas, sí. ¿Liman? Sí, él se encargó de recuperar nuestro dinero. Estoy contento de que hayas vuelto a casa. Será mejor esconderlo. Dame el dinero. No, esta vez lo guardaré yo. ¿También esas del sheriff? No. Esta se la he requisado al patrón de la casa. Bueno, durmamos. Quiero probar el efecto que hace dormir sobre una almohada así de $100,000. Buenas noches, chico. Buenas noches. No te muevas. Esta es la fase más peligrosa. Al menos así no estropearás las mejillas de tu enfermera. Ya está. Unos días más y te encontrarás mejor que nunca. No es justo que continúes arriesgándote por mí. Déjame y huye. ¿Has olvidado que todavía tenemos que encontrar a Hawkins? Además, ¿a dónde voy a ir? Recuerda que estamos atados al mismo carro los dos. Buenos días. Soy yo. Buenos días. Traigo el desayuno. Para ti no hay nada porque sé que no te gusta la leche. Oh, no. Eso es para los niños. Yo tengo algo mucho mejor. Mucho mejor. Sé prudente, Charo. Mi tío puede regresar de un momento a otro. Tranquila, señorita. Bill, ¿cómo terminará todo esto?
Esto sí que es vida. ¿Desea algo, señor Stuart? No, podéis descansar. Vamos. Bienvenido, Capitán Hawkins. Da gusto volver a encontrar a un viejo amigo tan bien situado como tú. Charro. Qué buena memoria, capitán. Pero también yo tengo buenos motivos para acordarme de ti, aunque hayas cambiado de nombre. A propósito, ¿cuál de ellos prefieres que pongamos en tu tumba? ¿Stuart o Hawkins? Espera, Charro. Puedo arreglar la cuenta contigo. ¿Qué puedes ofrecerme que valga lo que hiciste? El ingreso de la venta de 10.000 cabezas de ganado. Bien, capitán. Negocio concluido. Ahora, siéntate en aquella mesa. Aclarado lo del dinero, pasemos a otro punto. Coge la pluma y escribe. La pluma. Sí. Yo, Jack Hawkins. No temas. Le conozco bien. Es muy bueno. Verás cómo os ayudará. Voy a hablarle. Bill, ten confianza. Buenos días, señorita. Buenos días. Hola, Greg. Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Por qué lo has matado? ¿Por qué? ¿Por qué? Era un asesino. Fue quien mató al padre de Bill. ¿Qué dices? Sí, era Hawkins. Ahora tu padre está rehabilitado. Aquí tienes la prueba de su inocencia.
venganza está cumplida. Yo ya tengo lo que buscaba. A cada cual lo suyo. Sí. A cada cual lo suyo. ¡Baja del caballo! Chico. ¿Pero qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Me decepcionas, Charro. Cuando un hombre ha desarmado a otro y tiene un Colt, es ese hombre el que hace las preguntas. ¿No te basta lo que he hecho por ti? Claro. Y te estoy muy agradecido. Quítate de ahí. ¡Ja! Yo necesito este dinero. ¿Para dárselo a los pobres? Qué ingenuo. Todavía no has comprendido. ¿Comprendido qué? Que al coronel Grayson yo no lo he visto jamás. Ni una sola vez. No eres su hijo. Entonces, ¿quién eres? Uno que sabía que tú conocías a los 4 que tenían el dinero. Así que empecé a buscarte y te encontré muy pronto. ¿Quieres un cigarro? Hasta la vista, viejo. Y recuerda, Charro, en la vida lo que cuenta es una buena pistola y un buen caballo en el momento dado. Son tus palabras. Ah. La confesión de Hawkins te pertenece. A cada cual lo suyo. También eso lo has dicho tú. ¿No era Grayson tu amigo? Pues rehabilítalo. ¡Adiós! ¡No me dejes aquí!